Bienvenidos a un nuevo programa de su canal Arte con Todo. Hoy tendremos como invitado al artista francés Michel Blazy. Aprovecho, Michel, para desearte un feliz cumpleaños número 52. Debes estar feliz porque estás cumpliendo un siglo según la cultura maya. Y cuando se cumplía un siglo ya era el momento en que se adquiría la mayor cantidad de sabiduría, de madurez y experiencia. Y eso es perfecto para inspirar a las nuevas generaciones de artistas. Feliz cumpleaños. Michel tuvo la fortuna de estudiar artes plásticas en la hermosa Villa Arson en Niza, Francia, que siendo una escuela de élite, es también un museo de arte francés y una prestigiosa institución de investigación del arte contemporáneo. Con esta estupenda preparación y en un entorno tan natural que tenía el de la villa, sus obras desde siempre las ha realizado con materiales orgánicos, casi siempre vegetales. Incluso les ha dado por llamarlo muchas veces como el jardinero del arte contemporáneo. Adicionalmente, vive y trabaja en Saint-Denis, capital de la isla Reunión, que es un pequeño paraíso natural en el Océano Índico, donde lo que predomina es su naturaleza salvaje. Todo esto lo he considerado indispensable mencionárselos para tratar de confirmar que el arte como tal siempre se verá afectado parcial o totalmente por su entorno. Es decir, aquí Michel inconscientemente o conscientemente, no sé, percibe lo que ocurre en su entorno, lo que él ve, y por eso cada obra suya proyecta su visión con respecto al medio en que se está desarrollando. En la mayoría de sus obras, como habrán observado, él instala sistemas vivos en objetos encontrados de toda índole. Siente una gran fascinación por el moho, por sus colores, su textura, sus círculos. En algunas de las obras famosas que él ha tenido, plantó lentejas en una exposición. Estas se dañaron y allí sobrevino el moho, las moscas, las arañas, etcétera. En fin, la obra inicial se dañó completamente, pero coincidencialmente logró lo que él quería, que al dañarse se veía más vida que en las simples lentejas. Y es que precisamente, según él, la vida se alimenta siempre de la muerte. Este es un tema que algunos artistas ya habían explorado. No sé si de pronto han visto el caso de una instalación de una oveja muerta que cuelgan y le hacen una videoinstalación para verla cómo poco a poco los gusanos terminan comiéndosela y dejando solamente su esqueleto. Siguiendo con la línea de los alimentos orgánicos, miren esta creada con cáscaras de naranja ya exprimidas. O en este caso, en esta exposición, utilizó millones de fideos para crear esta especie de hongo. Utilizó fideos de soya. En esta instalación que vemos, él planta centenares de escobas de paja que parecieran echar raíces como deseando regresar a su estado natural. Siempre él es fiel a su pensamiento de que hay una parte del arte y una parte de la vida que escapa a nuestra concepción. Sus obras de arte tienen vida propia y expresa cosas que ni siquiera a veces él se le ocurre que van a pasar. Aquí sí pueden ver que el que compre una obra de él necesariamente tiene que alimentarla,
para evitar que se marchite y se pierda. Estoy convencidísimo de que las personas que se suscriban al canal no se arrepienten, porque son temas interesantísimos, son artistas de altísima calidad y todo lo que sirva para alimentar nuestro cerebro, bienvenido sea. Así que suscríbanse pronto. Si ya se suscribieron, inscriban un número de 3 cifras en la sección de comentario de cualquier video para que participen siempre en los concursos de suscriptores. A pesar de ser mundialmente reconocido por sus esculturas orgánicas, también a veces le dio por crear, como en este caso, instalaciones con espuma de afeitar. Creó murales con puré industrial de zanahoria, con papel higiénico, también hay una muy conocida. Muchos de sus amigos o conocidos les van a agradecer bastante si ustedes les comparten estos inspiradores videos. Y si les gusta, pues denle muchos likes en todas sus redes. Todas estas obras que de pronto a algunos les parecen tan extrañas, tienen muchos compradores y a Michel lo que más le interesa es precisamente esa conexión emocional que surge entre ese comprador y sus obras de arte. Y nuestra recomendación habitual es que no olviden adquirir, los que no lo han comprado aún, este interesante y útil libro que tenemos para mantener este canal vivo. Ustedes lo pueden adquirir en Amazon siguiendo el link que dejamos en la parte inferior del video, en la sección de descripción. Gracias por sus compras. Viendo este video, creo que a ninguno le queda duda de que se puede crear y se debe crear arte con todo. Espero verlos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.